Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen provecho si está comiendo. Mi nombre es Alejandra Gisela Alemán Estrada. Hoy les vengo a presentar un tema que es para qué estudiar macroeconomía en una economía dolarizada como El Salvador. Aquí surge la primera pregunta. ¿Para qué estudiar macroeconomía si realmente El Salvador ya no emite billetes ni moneda? Pues la respuesta es un sí, sí se debería de estudiar todavía la macroeconomía. La macroeconomía sirve principalmente para comprender cómo funciona la economía de un país, diagnosticar sus problemas y riesgos y proponer soluciones políticas o herramientas que todavía nos quedan en nuestras manos o en las manos del Estado. Y aquí viene la pregunta, ¿qué cambió con la dolarización? Ahora bien, ¿qué fue lo que cambió exactamente? Cuando nos dolarizamos, perdimos el control directo de dos herramientas. En este caso es la política monetaria y la política cambiaria. En el aspecto de la política monetaria, el Banco Central de Reserva, el BCR, ya no puede emitir dólares o ya no puede más o menos fijar tasas de interés a su antojo. Mientras en la política cambiaria, El Salvador perdió la capacidad de devaluar la moneda para intentar hacer más bien que sus productos sean baratos o competitivos afuera del país. Como dije. Concentrémonos en la política monetaria. Al no tener la máquina para emitir o hacer el dinero, el gobierno no puede imprimir billetes para cubrir los gastos, pagar las deudas. Depende exclusivamente de dos fuentes, que es recaudar a través de los impuestos o la deuda, perdón. Si sigue estando totalmente bajo el control del Estado o el gobierno en este caso. En la política cambiaria en cuanto a esta, aunque ya no podemos mover el tipo de cambio a nuestra moneda, ¿por qué lo seguimos estudiando? ¿Por qué? Porque necesitamos analizar en qué afectan las devaluaciones en nuestro país. Si un país vecino comercial, devalúa su moneda, sus productos se vuelven más baratos y los nuestros se vuelven más caros, a lo que afecta directamente la competitividad de nuestras empresas y los precios de las importaciones que traemos a nuestro país, como la política fiscal como un punto clave. ¿Por qué? Porque debido a que perdimos la política monetaria, cambiaria, la política fiscal pasa a ser una herramienta principal del Estado en un entorno dolarizado. La macroeconomía nos enseña algo vital: a gastar con eficiencia, ordenar los gastos públicos, mantener la deuda interna y externa, en niveles que sean sostenibles a largo plazo. ¿Por qué? Porque el gobierno puede manejar un poquito más los gastos, puede ver en qué se puede gastar, en qué se puede invertir. ¿Qué nos enseña en el caso reciente de El Salvador? El Salvador es una prueba de fuego, porque en la teoría económica el gobierno realizó ajustes recortando gastos, funcionamiento, como los salarios administrativos y la burocracia. A pesar de estos recortes, las cuentas públicas y la economía no se estancó del todo. Al contrario, creció. Y la pregunta, ¿por qué? Porque impulsaron factores claves del entorno, como la mejora de la seguridad pública, la atracción de inversión privada, y la generación de confianza. ¿Qué queremos tocar con este punto? En que uno, pues sí, se invirtió, la economía no se estancó del todo, y dos, todo fue, por así decirlo, confianza, como dicen, fue una caída libre. Bueno, lo que quiero decir aquí es que acuérdense que las inversiones, todo eso se basa meramente en la confianza. Uno no va a invertir en donde no sepa que va a recibir la ganancia, en donde va a recuperar lo que gastó, más obtener un poquito más. Todo fue invertido en la seguridad. El Salvador pudo ser un atractivo de la inversión privada. Ahora vamos con el otro, que es el papel principal del sector externo. En una economía dolarizada, el dinero no se fabrica de dentro, sino de afuera. Y
Bueno, y la liquidez depende de un país directamente, que en este caso es Estados Unidos. Depende de muchas cosas que son dos. Que uno son las remesas familiares que envían nuestros hermanos desde el exterior. Eso puede ser cualquier país, gente. Puede ser Europa, Canadá, Asia, pero principalmente de Estados Unidos. Bueno, y las exportaciones, el turismo, la inversión privada o la inversión extranjera también, y los préstamos internacionales. Si el flujo de estos recursos externos cae, la liquidez del país cae inmediatamente. Ahí está uno de los factores de riesgo que tenemos nosotros a no tener nuestra moneda propia. Y aquí la pregunta es, ¿por qué debería aprender un estudiante macroeconomía en una economía del examen? Como estudiante de economía, no debemos lamentarnos por los instrumentos que perdimos a la hora que nos organizamos. Al contrario, sino debemos de aprender las reglas del juego que tenemos ahorita o existentes. Debemos usar la teoría monetaria y cambiarla para diagnosticar unos factores externos, como las decisiones de la Fed de Estados Unidos, y usar la política fiscal para tomar decisiones inteligentes. Se puede entender por qué el miedo, pero debemos de entender que nosotros como estudiantes, como economistas, debemos de saber las reglas, debemos de saber cómo manejar el dinero o cómo hacer que el dinero, donde vendrá, pueda hacer crecer al país. Entonces, funciona. Estudiar macroeconomía en El Salvador nos enseña a crecer sin depender de la emisión de la moneda, bajo reglas muy estrictas, en donde el origen de error es cero. Al no poder emitir dólares, la estabilidad del país depende exclusivamente de administrar bien los gastos públicos y retener la liquidez que entra al exterior e impulsar la economía. Muchas gracias por su atención. Quedo a la disposición por si queda alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias por ver el video hasta aquí al final. Y nada, pasen una bonita, feliz tarde, noche, madrugada. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.